Estimados estudiantes del curso Antropología Cultural, es un gozo saludarles nuevamente en la ocasión de presentarles una nueva clase de nuestra materia. En esta oportunidad vamos a estar estudiando el tema Teorías del cambio social y la tarea misional. Teorías del cambio social y la tarea misional. El mundo en el cual vivimos se encuentra en una decadencia social terrible. Hay muchos males en la sociedad y especialmente en nuestra América Latina. Las estadísticas indican que hay una profunda brecha social, que hay pobreza extrema, en altos índices en nuestros países, que hay grandes índices de corrupción en la clase política, que hay mala administración de los recursos naturales, que hay condiciones de hábitat terribles, ¿no? Que crean otros males como la violencia intrafamiliar, que crean esas condiciones terribles en las ciudades, ¿no? Entonces, Dios nos llama, hermanos, a conocer, a analizar, a ver el mundo, ¿no? De una manera en que nosotros podamos hacer nuestro aporte, el aporte de la misión que Dios nos ha mandado a hacer en el mundo, la misión de Dios, ¿no? Para hacerlo correctamente tenemos que conocer bien cómo está estructurada la sociedad y cómo se producen todos estos fenómenos que suceden a nivel social. Ese es el propósito de esta clase, conocer cómo se dan los cambios, los procesos de cambio, de transformación social y cómo podemos nosotros este entendimiento de los cambios sociales poderlo usar en nuestra tarea misional. Hace muchos años, por allá por el año 1500, un hombre llamado Tomás Moro, teólogo político y humanista inglés, que por cierto fue decapitado por el rey Enrique VIII porque se opuso Tomás Moro al matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena, ¿no? Todo aquel suceso que ocasionó la división, la separación de la iglesia inglesa de la iglesia católica, de donde surgió entonces lo que se conoce hoy en día como la iglesia anglicana. Tomás Moro escribió una obra, un libro llamado Utopía, ¿no? Por aquel año 1500. En ese libro él describe una sociedad perfecta, ahí basándose en los viajes de los conquistadores, especialmente los viajes de Américo Vespucio. Escribe esta obra ficticia donde narra que pues, se descubrió una isla, esta isla llamada Utopía, donde había una sociedad feliz, donde todos tenían bienes en común, donde se respetaba el derecho de los demás, donde se vivía armónicamente, donde se trataba al prójimo pues con justicia, con equidad. De tal manera que esa obra de Tomás Moro llegó a considerarse como un libro muy importante. Utopía viene del griego eu, que significa bueno, y topos, que significa lugar, literalmente lugar bueno, en referencia a aquella sociedad perfecta que se describe. El término utopía entonces se acuñó como para referirse a un ideal o alguna aspiración que, aunque es buena, es imposible de ser cumplida, ¿no? No puede alcanzarse. Aquella obra de Tomás Moro llegó a considerarse como una protoantropología. Ahora, la pregunta ¿es posible una sociedad perfecta? La Biblia, por su parte, describe lo que es la voluntad de Dios para la sociedad, lo que era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel expresada en la ley levítica, ¿no?
Encontramos en Levítico 19 las leyes de santidad y justicia, donde se rigen las relaciones entre los miembros de la comunidad, los miembros de la sociedad. Encontramos también las leyes sobre la tierra y la propiedad, donde Dios da instrucciones sobre cómo tratar a la tierra y sobre el valor de la propiedad, ¿no? Expresada por ejemplo, en la ley del descanso de la tierra en el año séptimo y la ley del jubileo o de la restitución de las propiedades. Todo esto indica que el deseo de Dios era establecer un orden social donde Él fuera el centro de la comunidad, ¿verdad? Como creador y gobernante supremo. Un orden social donde las relaciones debían regirse por la justicia y la consideración del bienestar del otro. Un orden social donde cada familia administre su propiedad con autonomía. Ese era el propósito de Dios para el pueblo de Israel. No obstante, los escritos de los profetas nos muestran la decadencia de la sociedad de Israel en diferentes etapas de su historia. Por ejemplo, citamos ahora al profeta Amós, que describe una crisis social profunda en el pueblo de Israel. Amós vivió a mediados del siglo VIII, durante el reinado de Jeroboam II. Él describe en su libro una sociedad dividida en dos clases. En el capítulo 2, versículos 6 al 8, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. La causa de aquella condición de la sociedad, según el profeta Amós, o dos de las principales causas eran el endeudamiento y la prevaricación, la causa de la miseria. El endeudamiento se daba porque las personas, debido a las condiciones económicas que tenía la nación en esa etapa de su historia, se veían en la necesidad de vender sus propiedades, se vendían en la sociedad en la necesidad de empeñar sus propiedades, de sacarle préstamo a las personas de la clase pudiente, y al final entonces perdían sus propiedades, ¿no? Y la prevaricación se refiere a la administración de la justicia de modo deshonesto. Los jueces y gobernantes aplicaban la justicia a favor de las élites económicas en detrimento de los más pobres. Aceptaban cohecho, aceptaban soborno, y de manera que conscientemente, al fallar en los juicios, lo hacían a favor de aquellos que no tenían la razón, pero que les beneficiaban económicamente. Describe también el profeta Amós una clase rica con lujos sin límites. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 10, describe los palacios de los ricos, ¿no? En el capítulo 5, versículo 11, se refiere a cómo en sus negociaciones o en sus tratos comerciales abusaban de los pobres, y a partir de esa explotación edificaban sus grandes casas de piedra labrada, ¿no? Y edificaban sus hermosas viñas, ¿no? A causa de esa explotación económica en los tratos comerciales. El capítulo 8, versículos 4 al 6, dice: oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza para comprar
a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Mire, relaciones comerciales deshonestas, ¿no? Cómo acaparaban el grano y cómo luego lo vendían en altos precios, ¿verdad? Y cómo despojaban a las personas de sus bienes, ¿no? Esta era la condición de la sociedad en ese tiempo. En el capítulo 2, versículo 7, el profeta describe lo que es el abuso sexual y los comentaristas dicen que quizás se daba cuando una joven era vendida como esclava a causa de la necesidad de su familia, cuando él dice, el joven y el hijo, perdón, y el padre se llegan a la misma joven, ¿no? Según dicen los comentaristas, era eso que se vivía en ese entonces, ¿no? Terrible entonces, pero no es solamente el profeta Amós que describe las condiciones de la sociedad. Como sabemos, otros profetas también lo hacen, ¿no? El caso de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6, dice que en Israel no había sino una podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. Terrible. Entonces, a nosotros, hermanos, nosotros sabemos que ese propósito de Dios no se cumple a causa del pecado, ¿no? Y que la sociedad enfrenta todos esos diferentes problemas a causa de la corrupción del pecado, ¿no? Pero es importante que nosotros conozcamos los instrumentos científicos, estemos familiarizados con ellos, los instrumentos que las ciencias sociales tienen para el análisis de la sociedad. Y en este caso, hoy estamos estudiando qué son las teorías del cambio social, ¿no? Las teorías del cambio social explican cómo ocurren los cambios en las sociedades, comunidades, economías, etc. Cuando hablamos de cambio, no estamos hablando solamente en el sentido positivo de desarrollo, ¿no? Sino que a veces en la sociedad ocurren cambios que van en detrimento de las mismas personas, de la población, en fin, y traen a la sociedad un atraso en diversos ámbitos de su existencia. Estas se llaman teorías porque se sustentan en las ciencias como instrumentos de análisis, ¿no? Es importante que conozcamos estas teorías del cambio social. Primero, definir qué es el cambio social. El cambio social se refiere a las alteraciones de las normas que relacionan a las personas entre sí. Es una alteración de las estructuras sociales. El doctor Fernando Bullón define el cambio social de la siguiente manera: son variaciones que se producen en las relaciones y o estructuras sociales que afectan de modo estable y permanente a una sociedad en un periodo determinado. El cambio social es, por lo tanto, el resultado de una serie de factores interrelacionados: individuos, instituciones sociales, economía, ideologías, política, en fin, todos esos elementos contribuyen en alguna forma al cambio de una sociedad. ¿Cuáles son las principales teorías del cambio social? En esta oportunidad nosotros vamos a analizar 4 de esas teorías, que son las más básicas. Tenemos la primera, que es el evolucionismo social, o también llamada darwinismo social. Esta teoría cree que las sociedades van de un estado de menor a mayor, pasando por diversos estados o grados de desarrollo hasta llegar finalmente a una especie de estado perfecto. Eso es el evolucionismo social, que se basa principalmente en aquella teoría de la evolución de las especies y todo eso, toda esa planteamiento o ideas de Charles Darwin, ¿verdad? Está también la teoría de ciclos, que dice que las sociedades pasan por una serie de etapas, pero al llegar a cierta etapa final regresan a su punto de partida. Un ciclo, ¿verdad? Según esta teoría pasa la sociedad, entonces va la sociedad pasando por diferentes etapas, de repente una etapa mayor, ¿verdad? Otra etapa de menor desarrollo, y así van ese ciclo desarrollándose hasta volver al punto de partida. Es decir,
que según esta teoría no hay mucha esperanza para un perfeccionamiento de la sociedad, ¿no? Para lo que se llama la sociedad feliz, ¿no? O aquella utopía que plantea Tomás Moro, ¿verdad? Tenemos también la teoría del equilibrio. Dice que la sociedad es inherentemente estable y asimila cualquier cambio que pueda ocurrir para alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Las diferentes partes interdependientes de la sociedad contribuyen al equilibrio. Entonces, la sociedad es un sistema y cada uno de los factores o elementos que conforman la sociedad contribuye al equilibrio, ¿no? Pero a veces ocurren cambios dentro de la sociedad que son precisamente para que la sociedad pueda alcanzar un equilibrio. Esas transformaciones, entonces, es parte de la vida natural de una sociedad. Esos cambios que ocurren a veces son para mantener la sociedad equilibrada, son necesarias. También está la teoría del conflicto. El cambio es el resultado del conflicto entre varios segmentos de la sociedad. El conflicto es generado esencialmente por la escasez de recursos, el cual origina una revolución que lleva a un nuevo orden social, ¿no? Parte de lo que dice la teoría marxista, ¿no? Que dice la teoría marxista y la revolución que propone a través de la lucha de clases para que se pueda llegar a un nuevo orden social supuestamente donde vendrá en el último estadio de ese desarrollo de la sociedad, vendrá la dictadura del proletariado, de la clase obrera, todo eso que plantea el marxismo. Entonces, básicamente son estas cuatro teorías, ¿no? Es importante que podamos ahondar en el significado, la formulación de cada una de ellas, porque en esta clase solamente lo hacemos a manera introductoria, ¿verdad? Pero necesitamos como ministros y como algunos que son llamados a las misiones poder conocer cómo cambia una sociedad, cómo cambia una comunidad, qué factores influyen. Y precisamente el siguiente punto en nuestra clase son esos factores que contribuyen al cambio social. Entre ellos tenemos la geografía o los recursos naturales, ¿no? Que contribuyen grandemente a la transformación, al cambio de una sociedad. Cuando una sociedad pues tiene recursos naturales y los administra sabiamente, correctamente, entonces eso contribuye al cambio social. Lo contrario trae el atraso, el subdesarrollo, como lo vemos acá en Latinoamérica, que a pesar de que nuestros países tienen grandes riquezas debajo del subsuelo, la explotación de ellas no contribuye al perfeccionamiento de la vida social, el mejoramiento de las condiciones de las poblaciones, debido a que esas riquezas, esos recursos se dedican a otras cosas y son usurpados, ¿no? Por aquellos que gobiernan. Tenemos el caso de la tecnología. La tecnología contribuye grandemente al cambio social. Y las naciones desarrolladas pues, han logrado un gran avance tecnológico en diferentes ámbitos de su vida, ¿no? Avances o descubrimientos o inventos que contribuyen al bienestar de la vida familiar, que contribuyen al mejoramiento de las relaciones entre las personas. Entonces la tecnología, desde un punto positivo, pues es un factor de cambio, de transformación benéfica de la sociedad. Pero muchas veces también la tecnología va haciendo que la sociedad se deteriore en algunas áreas. Por ejemplo, los medios sociales, ¿verdad? Que se usan hoy, las redes sociales, de uso tan común hoy en todo el mundo, contribuyen en parte al deterioro de la familia, de las relaciones intrafamiliares, de la comunicación entre las personas. Se va llegando a otro tipo de comunicación, que es una comunicación superficial, una comunicación distante, y se va perdiendo esa relación directa entre las personas, ¿no? A causa de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Pero son factores que van contribuyendo al cambio social. Las ideologías políticas, ideologías religiosas, en fin, de diferente índole,
Esto va también ocasionando el cambio, la transformación de la sociedad y es menester que nosotros conozcamos cómo funcionan, ¿no? Dentro de la estructura social, que son, por ejemplo, las ideologías políticas, ¿no? Como las ideologías políticas eh, influyen, ¿no? En el devenir de las naciones, de las comunidades. Tenemos también el liderazgo, ¿verdad? Como otro factor de cambio social. Las clases que lideran los países y las instituciones, tanto públicas como privadas, son de gran influencia para la transformación social. Tenemos el caso también de las mismas poblaciones, ¿no? Las poblaciones también muchas veces hay grupos que se empoderan y logran grandes cambios sociales, ¿no? En cuanto a estos dos últimos factores que estamos analizando, quiero poner un ejemplo. Es el caso de el doctor Martin Luther King en los Estados Unidos y su lucha a favor de los derechos de los afroamericanos, ¿verdad? De la población negra, de color, allá en los Estados Unidos, que eran discriminados grandemente, cuyos derechos eran pisoteados, pero Martin Luther King en su tiempo dirigió una lucha pacífica para poder conquistar esos derechos, ¿no? Para estas poblaciones de afroamericanos. Entonces ahí vemos cómo las poblaciones, ¿verdad? Tienen también incidencia en los cambios sociales, ¿no? Hoy en día están, por ejemplo, las ONG. ONG son instituciones, organizaciones no gubernamentales que contribuyen al cambio social en diferentes ámbitos, ¿no? Algunas se especializan en la transformación o en el cuidado de la ecología. Otras ONGs trabajan para conquistar derechos para algunos segmentos de población de la sociedad, como las mujeres, como los niños, en fin. Estas organizaciones no gubernamentales son hoy en día muy importantes en el devenir de una sociedad. Tenemos también los diferentes movimientos sociales que hay hoy en día en las sociedades en el mundo, ¿no? Estos movimientos sociales que luchan por un aspecto en particular son también muy influyentes hoy en día en la transformación de la sociedad. Entonces vemos que hay varios factores, ¿no? Contribuye al cambio social. Y la iglesia, ¿verdad? Cuando la iglesia hace presencia, ¿verdad? En el devenir de una sociedad, cuando la iglesia hace presencia en los acontecimientos a través de la denuncia profética, a través de la protesta, a través de la participación, la iglesia logra también contribuir a ese cambio social. Y por eso es muy importante, hermanos, la participación de la iglesia, ¿no? En su entorno, en su comunidad, que no esté encerrada, que no esté ciega a los problemas sociales. ¿Cómo se relacionan las teorías del cambio social con la tarea misional? Precisamente esto que venimos hablando últimamente. La iglesia está llamada a ser agente en la transformación social de acuerdo al modelo misional de Jesús. Y todo lo que la Biblia nos enseña sobre lo que es la misión de Dios, ¿verdad? Encomendada a su pueblo. Hay que reconocer que el origen de las distintas problemáticas sociales y comunitarias viene de dos fuentes principales. Está lo individual, la personalidad, las condiciones morales, las actitudes, las capacidades de los individuos, y están las condiciones estructurales a las que ha arribado una determinada sociedad. Los sistemas culturales, la organización social, la estructura de clase, mecanismos de poder, etcétera. Entonces son dos factores principales, lo individual y lo estructural. La iglesia tiene que trabajar en ambas vertientes, ¿no? Luchar por la transformación del individuo y que ese individuo transformado, esa nueva criatura, pueda hacer un aporte para la transformación de las estructuras de la sociedad, ¿verdad? La iglesia puede convertirse
en un agente de cambio social, ¿verdad? Donde quiera que están nuestras comunidades locales, nuestras congregaciones, la iglesia tiene una tarea que cumplir con respecto al mundo, y no es solamente la predicación del evangelio para la salvación del alma, sino es la predicación del evangelio que libera, que transforma, ¿verdad?, de cualquier opresión, que libera de cualquier atadura, y que no solamente cambia al individuo, sino que cambia también su entorno. Las teorías del cambio social, entonces, son instrumentos muy importantes de análisis científico que proveen a la misiología de diferentes perspectivas sobre el origen y la incidencia de las diversas problemáticas sociales. De allí la importancia de conocer estas teorías del cambio social. La Iglesia requiere conocer los procesos sociales por los que atraviesa el mundo cambiante en que vivimos, con el fin de poder abordarlo correctamente en su tarea misional. Cuanto más preparados estemos en el conocimiento de estas teorías del cambio social y de cómo está estructurada una sociedad, algo que vamos a estudiar en las próximas clases, ¿no? Los estamentos de la sociedad y cómo funciona toda la organización social hoy en día, vamos nosotros a estar más preparados para hacer un abordaje misional de acuerdo al propósito de Dios, de una misión integral, de una misión holística, de una misión que pueda abordar todos los ámbitos de la necesidad humana. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Espero que esta clase sea de provecho para ustedes y que cada día ustedes pueden ampliar con sus lecturas, con sus investigaciones, con sus actividades durante esta materia, ampliar este conocimiento y aplicar este conocimiento a su propio ministerio. Un gusto, hermanos, estar sirviéndoles a través de este precioso curso que estamos llevando adelante. Dios les bendiga grandemente.